Era como un perro herido arrodillado ante su amo. Otto solo tenía un propósito: preguntarle si estaba convencido. Vio que la otra parte ya se había rendido, y tomó la iniciativa de acercarse y preguntarle si seguían siendo amigos. Esta frase lo había dejado en el olvido, porque su padrastro abusivo ya había dicho lo mismo antes. La ira en su corazón había llegado a su punto máximo, y todo se desahogaría en ese momento. Durante la pelea, vio llegar accidentalmente a su amada novia. Le había prometido que no usaría la violencia para resolver los problemas, pero en realidad no tenía otra opción. Después de eso, sus amigos llevaron a Otto a la enfermería. Obviamente, había excedido el alcance de la enfermería, por lo que lo llevaron rápidamente al hospital. El asunto se extendió rápidamente a la administración de la escuela. Los profesores pensaron que Eric tenía antecedentes de violencia, y que era un error que se quedara en la escuela. Al mismo tiempo, alguien sugirió que el talento de Eric para la natación podría honrar a la escuela. Además, el duelo en el campo era una tradición escolar. Eric comenzó a prepararse para su expulsión. En ese momento, entró su compañero de cuarto. Pensó que se había precipitado, ya que los duelos formaban parte del reglamento escolar. Entonces, Eric fue a la cabina telefónica para contarle a su madre lo sucedido, pero inesperadamente, quien contestó fue su padrastro. En cuanto colgó, llegó un grupo de amigos de Otto. Declararon que, de ahora en adelante, Eric no estaría a salvo donde quiera que fuera. Afortunadamente, el presidente del consejo estudiantil llegó a tiempo y lo ayudó a resolver la crisis. Después, Eric se disculpó sinceramente con María, pero ella parecía no tener ninguna compasión por él. La paciencia solo lo debilitó y lo hizo más acosado. A la mañana siguiente, el director recibió a una persona importante, el padre de Otto, también miembro de la junta directiva. Al principio, la escuela decidió expulsar a Eric, pero Otto también tuvo parte de responsabilidad en esta violencia. Sin embargo, el padre de Otto mintió diciendo que nunca había habido violencia. Así, sin más, Eric fue retenido sin querer. La otra parte mintió diciendo que se había caído de un caballo y se había lesionado. El director no permitiría que algo así volviera a ocurrir. Eric finalmente sonrió levemente, pero no sabía que Otto quería vengarse de él. Después de eso, volvió a llamar a casa, para contarle a su madre lo que había vivido durante ese tiempo. Pero el estado de su madre no era bueno. Esta pobre mujer había sido maltratada por su esposo. A la hora del almuerzo, Eric se convirtió en un ejemplo para algunos estudiantes vulnerables. Otto regresó, provocando el silencio inmediato. Los estudiantes comenzaron a rezar como de costumbre. Entonces Otto despidió directamente al presidente del consejo estudiantil y tomó las riendas. Llamó a un chico flaco y criticó a Pierre, el compañero de cuarto de Eric, por esconder un cigarrillo debajo de la cama. Luego, obligó al chico flaco a golpear a Pierre en la cabeza con una tapa de botella. Sus compañeros lo llevaron a la enfermería. Los compañeros que habían sido acosados también obedecieron. Al mismo tiempo, la madre de Eric sufría violencia doméstica a diario. Por su parte, los estudiantes, en nombre del consejo estudiantil, irrumpieron en el dormitorio, comenzaron a destrozar cosas, e incluso orinaron en la manta. Otto también castigó a Pierre sin motivo alguno. Detrás de todo esto estaba la venganza contra Eric. En el próximo festival deportivo, advirtió que si Eric estaba presente en la línea de salida esa tarde, Pierre estaría en problemas. Al parecer, Pierre había llegado a un acuerdo con la otra parte, pero no traicionaría a sus amigos. Eric seguía apareciendo en la pista, lo que hizo que Otto se diera cuenta de algo al instante. Mientras Eric participaba en la competición, sus compañeros cometieron un error. Después, aceleró con todas sus fuerzas entre los vítores del público, intentando llegar a la meta. Pero cuando estaba cerca, pareció flaquear un poco. Al final, consiguió el segundo puesto, y recibió grandes elogios del entrenador. Sin embargo, Pierre descubrió su sutil vacilación. Criticó la derrota intencionada de su amigo, pero Eric solo quería terminar sus estudios. Otto, sin duda, no dejó pasar su enojo fácilmente. Pierre esperaba que Eric le levantara el ánimo en la próxima competición de natación.
Otto desconocía que Eric también participaría, por lo que no estaba en la lista de inscritos. Pero cuando la competición estaba a punto de comenzar, descubrió que su enemigo había aparecido. Para derrotarlo, se puso un traje de baño a pesar de la advertencia del entrenador. Reemplazó a un concursante que estaba a punto de competir con Eric. Las miradas se cruzaron, también con una determinación inquebrantable. Todos los concursantes saltaron al agua. Eric había ganado muchos honores en su antigua escuela. Al final, no solo recibió un aplauso entusiasta de su profesor, sino que también rompió el récord escolar. Otto abandonó el lugar y amenazó a Eric con que acababa de sacrificar a su amigo. Eric no entendía lo que estaba pasando, simplemente miró a Pierre. Luego, subió al podio, disfrutando del honor, y se tomó una foto de recuerdo con el director. Otto, en el patio, parecía estar discutiendo algo, y abandonó el lugar apresuradamente. Esto pareció despertar la curiosidad de Eric. Así que inmediatamente fue a preguntar a todos sobre el paradero de Pierre. Después, se apresuró a la enfermería de la escuela. Pierre, obviamente, había sido golpeado por el oponente. En ese momento, la doctora de la enfermería se acercó y estaba a punto de atenderlo. Otro compañero de clase elogió a Eric como maravilloso. Los recientes acontecimientos hicieron que el chico quisiera confiar en su madre. Sin embargo, quien contestó el teléfono seguía siendo el padrastro. La esposa, que no soportó la violencia doméstica, abandonó el hogar. Ahora el hijastro ya no le tenía miedo, lo que hizo que el hombre odioso finalmente sintiera el amargo sabor de la situación. Por otro lado, cuando Eric regresó al dormitorio, encontró una carta en la cama. Resultó que Pierre no soportaba el acoso y había decidido abandonar la escuela en secreto. Esto enfureció de nuevo a Eric, así que tomó la carta y fue a buscar a algunos miembros del consejo estudiantil para exigir justicia. Se quitó el reloj y el abrigo, queriendo desafiar las reglas de la escuela a toda costa. Pero la otra parte no parecía tener miedo, porque Otto estaba detrás de él. Cuando Eric despertó, estaba en un césped vacío, con las manos y los pies fuertemente atados con una cuerda. Otto llamó a todos los estudiantes delgados de la escuela, y cada uno trajo un cubo de agua. Primero, le echaron agua caliente a Eric, luego agua fría. Pero bajo la presión de Otto, nadie se atrevió a resistirse. Eric estuvo en un estado de lucha extrema durante 1 hora, su cuerpo parecía estar al borde del colapso. El ruido atrajo la atención de María. Bajó a preguntarles a sus compañeros sobre la situación. En ese momento, Eric temblaba y se había quedado sin palabras. María lo llevó de vuelta a su habitación. Las horribles cicatrices en su espalda la hicieron sentir lástima. Él le contó todo sobre los abusos que había sufrido por parte de su padrastro. Según la historia del chico, su padrastro siempre encontraba excusas para golpearlo. Al oír esto, se sintió un poco culpable. Cuando lo vio pelear en la escuela, quiso romper con él. Lamentó profundamente su actitud en ese momento. Así que ambos se reconciliaron en un ambiente tranquilo. Aunque Eric sufrió acoso escolar, cosechó un amor sincero. Sin embargo, María no tuvo tanta suerte. No regresó anoche, lo que permitió que la encargada del dormitorio supiera sus intenciones. Además, la escuela tenía una norma clara: las empleadas domésticas no podían amar a los estudiantes, por lo que fue despedida brutalmente. Su mejor amiga, al tanto de la situación, corrió tras el taxi. María convenció a la encargada del dormitorio de que no hablara de esto, por miedo a afectar los estudios de Eric. Después de que sus 2 amigas cercanas se despidieran, ella tomó un taxi y se fue. Por otro lado, la madre de Eric sufrió abusos por parte de su padrastro y tuvo que irse de casa. Al no poder contactar con su madre, volvió a llamar a casa, pero quien contestó era un investigador. Estaban recopilando pruebas de la escena del abuso. El padrastro decidió esconderse. Después, este empleado le dio a Eric un número de teléfono, para que pudiera contactar a su madre. La madre había encontrado un lugar donde establecerse, trabajando a tiempo parcial y manteniendo su vida. Eric dijo que ya tenía novia. La sorpresa la hizo llorar. Eric no vio a su novia en la cafetería, e inmediatamente llamó a su mejor amiga, María, para asegurar sus estudios.
se fue en silencio. Al oír esto, se desplomó en el suelo. Lo único que podía hacer ahora era terminar bien sus estudios, e ir a buscar a la chica que amaba. Así que todos los días estudiaba con ahínco en clase, cortando toda relación social con sus compañeros. Ya no tenía preocupaciones y sus esfuerzos finalmente se vieron recompensados. Con excelentes calificaciones en los exámenes, el director lo animó. Sin embargo, al regresar al dormitorio, encontró una carta en su cama. Era una carta enviada por María tras muchos días de ausencia, pero parecía que alguien había tocado el sobre. Eran 3 páginas llenas de profundo amor y sinceros deseos para Eric. A lo lejos, algunos compañeros estallaron en carcajadas. Esto le hizo comprender algo de inmediato. Después, lo llamaron a la dirección. El director tuvo que tomar una decisión difícil. Debido a su relación con la criada, Eric se vio obligado a abandonar la escuela. Solo entonces comprendió con certeza que alguien había leído la carta con antelación y lo había denunciado. Llevó su odio al muelle para encontrar a Otto. En ese momento, había perdido la razón. Todas sus buenas ilusiones se habían esfumado. Inesperadamente, justo cuando Eric estaba a punto de actuar, Otto se arrodilló y suplicó. Eric comprendió que si seguía respondiendo a la violencia con violencia, solo se convertiría en la persona que más odiaba. Tras una serie de experiencias, ya había comprendido que esta escuela estaba podrida y sin esperanza. La gente podía elegir no ser parte del mal. En ese momento, Eric había superado por completo la violencia y el odio. Cuando su madre se enteró de la situación, fue a recogerlo a la escuela, acompañada de un amigo. El abogado les aseguró que no se rendirían. Así que los 3 acudieron directamente al director. El Código Penal estipula claramente que quien obtenga información de otra persona ilegalmente puede ser multado o encarcelado hasta por 2 años. El director, para evitar escandalizar a la escuela, bajo presión, expulsó a Otto. Los demás participantes también se han vuelto obedientes. El amigo cercano de Eric también regresó a la escuela. Al mismo tiempo, Eric tomó el tren de regreso a su ciudad natal, ayudando a la policía a investigar y recopilar pruebas del abuso de su padrastro. Bajo la luz de la linterna, el hombre odioso fue arrestado por la policía en su lugar de trabajo. Este es el momento más contenido y conmovedor de toda la serie. Eric decidió no convertirse en el sucesor del mal, sino emprender una nueva vida. Entre los aplausos de sus profesores y alumnos, completó sus estudios con éxito. La serie utiliza un lenguaje frío y una narrativa contenida. Eric estuvo atrapado en un ciclo de violencia, pero tras muchas luchas y sufrimientos, poco a poco se dio cuenta de que la violencia solo lo convertía en la persona más odiada. En el episodio final, decidió abstenerse de vengarse de Otto. La justicia puede llegar tarde. Cualquiera puede elegir no ser parte del mal. La serie termina aquí. Gracias por ver el video completo.